Presentamos a Wendy Santana y Miguel Franjul. Señoras y señores, el año está a punto de terminarse, pero antes nosotros aquí entre periodistas vamos a hacer un análisis de lo que ha sido este año 2022, que han ocurrido tantos acontecimientos que han repercutido de manera fuerte en el diario vivir, en la economía, en la política, en el gobierno, Miguel. Así es, vamos a reservar un buen espacio ahora de este programa especial para pasar revista a los acontecimientos más importantes del país en este 2022. Entre periodistas. Bueno, señores, el tema de hoy es un tema multifacético, porque vamos a hablar sobre las diferentes cosas que han pasado en nuestro país este año. El gobierno ha pasado por un periodo de prueba muy fuerte. Está a la mitad de su periodo de gobierno y ha tenido que enfrentarse con una realidad, hasta dónde he llegado, que me falta. Y hay muchas cosas que comentar. En materia política hemos visto que se han activado muchos sectores, muchas personas han estado bien activas, pero es necesario dar una mirada al comportamiento también de la justicia, de la educación, la salud, el deporte, el arte. Hemos visto cómo todo se ha ido reactivando poco a poco, pero al mismo tiempo hemos tenido muchas dificultades con el tema de la salud, ese COVID que no termina, esta pandemia, estos virus, Miguel. ¿Cómo evalúas tú lo que ha ocurrido este año 2022, específicamente con el gobierno, que es de donde podemos partir para ver cómo nos ha ido a nosotros, cómo lo ha enfrentado y las repercusiones que ha tenido en nosotros, yo pienso los que, ciudadanos? Sí, yo pienso que el año tiene marcas. El 2022 tiene marcas. Primero, es un periodo en el que verdaderamente el país pudo, percibir y también mostrar al mundo que había entrado definitivamente en una etapa de recuperación. Fíjate que cuando el COVID comenzó en el 2020, traumatizando la vida de los pueblos, afectando la economía, en fin, todo al mismo ser humano. La esperanza era que una vez pasara, porque no se sabía cuándo iba a pasar, cuándo iba a llegar a la meseta, que cuando pasara todo, bueno, íbamos a tener la oportunidad de recuperarnos, de entrar en un periodo de recuperación y de normalidad. La gente ya quería salir de los confinamientos, de las mascarillas, de las prevenciones y todo eso. Entonces, ciertamente el año 21 siguió siendo un año de que estaba una puerta abierta y no podíamos salir todos juntos. El 22 sí verdaderamente es el año de la recuperación. Es decir, el gobierno, por ejemplo, muestra en el término económico, muestra estadísticas muy, promisorias. Primero, el país cierra con una economía con un buen crecimiento, con un buen nivel de crecimiento en relación con las demás economías del Caribe y de algunas de América Latina. Eso lo han reconocido los organismos internacionales. Cerramos un año también con un repunte extraordinario del turismo, de la recuperación del turismo, cosa que no se veía en muchos años. Las estadísticas de 19 fueron superadas este año. Y naturalmente otros sectores se mostraron dinámicos, como el sector de las zonas francas, el sector de la minería. Es decir, que en términos de la economía, el país sacó sus buenas notas. Entonces, bueno, tú dices, en términos generales de política, de justicia, de salud, bueno, ahí siguen los desafíos latentes. En el caso de la salud, por ejemplo, el caso de la salud, ya tú dijiste que después de haber pasado un periodo muy prolongado de enfrentando al COVID, de repente se entran otros virus, como
El dengue, aunque es, que le llaman endémico, prácticamente. endémico, este año está atacando fuerte, fuerte, muy fuerte. A eso se suma un elemento nuevo que se desató en el mundo, que está corriendo rápidamente, que es la viruela símica, que está afectando en muchos países de Centroamérica. Luego viene lo que viene también cada año, que es la influenza, que no había sido bien tratada en el 21, Sí. ni en el 20 tampoco. Entonces, ahora Continúa. en este 22 la influenza está atacando fuerte. Y también se ha agregado otra cosa, que hacía 10 años que no se producía, el cólera, proveniente Ha de vuelto Haití. otra vez, sí. Proveniente de Haití. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora mismo la salud está, digamos, no en un callejón sin salida, pero en una situación Difícil. bastante difícil. Que hay que prestarle mucha atención. Tú dijiste una palabra clave y es desafíos. Sí. Son desafíos, o sea, son situaciones que se presentan que todos en conjunto tenemos que resolver, pero comenzando por las autoridades, que son las que tienen el control y que no permiten a veces que otras personas lo hagan por sí solas. Mira, Miguel, un fenómeno también que yo he visto este año 2022 es cómo se ha manejado la política. Tú sabes que varios partidos están como en cola, en queue, ahí esperando una oportunidad para lanzarse. Y este fenómeno de tener un presidente nuevo que por primera vez está ejerciendo un gobierno, todos los ojos están apuntando a él por diferentes razones. Primero, por ser un modelo de presidente, de mandatario que ha surgido un poco de la sociedad civil, un poco de esa masa que lo apoyó, que no es el pueblo per se, como anteriormente en otros partidos políticos se hacía. Eran con los líderes de los partidos. Era con los líderes, aunque no quita que este partido tenga gente, las masas populares. Pero básicamente se le califica como No, porque, perdón, recuerda que cuando le ganó a un partido que tenía ya 20 años en el poder, poderoso, con una maquinaria extraordinaria y con logros también en el gobierno, en los gobiernos. Sí, pero se le califica como que es el partido de la clase media. Es el partido que visualmente se percibe como tal, como el partido que tiene profesionales, que tiene gente de un nivel medio. A veces se le ha tildado de que es el gobierno de los ricos, que todos sus funcionarios no son personas que van a enriquecerse, sino que son personas ya establecidas económicamente, que es un gobierno duro, que ataca la corrupción, que es un gobierno honesto, que habla claramente al pueblo, que es un gobierno que está cambiando. Ese es su lema, cambiando. Entonces, lo que yo veo es que ese modelo está siendo muy observado por todo el que quiere ir a un gobierno, principalmente los nuevos, porque están viendo cómo pueden ascender de la misma manera. Hay algo que se llama un golpe de suerte en política, que mucha gente lo califica, inclusive analistas, dicen, bueno, este gobernante subió, las circunstancias lo favorecieron. Bien, eso puede estar en discusión o no, pero el hecho es que muchas personas, hay una larga fila de funcionarios, de profesionales, de gente que aspira a la presidencia, yo diría que mucho más que en periodos anteriores, porque en periodos anteriores se tenía claro cuál era el líder, cuál era la persona más calificada dentro del partido en general. No había muchos y ahora hay canales abiertos para que aspiraran. Sí, ahora hay como muchas aspiraciones, y entonces como un fenómeno político que se está dando, donde todo se apunta y se percibe que va a ser como con lo nuevo. Con lo nuevo, entonces inclusive los viejos, los que han sido presidentes y los candidatos que ya han tenido algún ejercicio, están viendo este modelo y tratando de cambiar o de aportar o agregar a su sistema esos elementos nuevos para poder conectar con esta nueva generación, que todo lo ha cambiado. En el clavo, o sea, al hablar de nueva generación, evidentemente que tenemos que pensar que desde el 2000, que es cuando se inicia este milenio, o sea, a este tiempo, son muchos los fenómenos que han impactado a la sociedad dominicana. Por ejemplo, la revolución tecnológica o las innovaciones tecnológicas, por un lado,
la pandemia por el otro. O sea, han creado una atmósfera y un ambiente para el abordaje de los problemas de una manera distinta a como se hacía del 2000 hacia atrás. Entonces, las personas que puedan representar un liderazgo político, un liderazgo social, un liderazgo económico en este tiempo, tienen que estar muy conectadas con estas corrientes de innovación que se están dando. Por eso tú dices, bueno, ¿cuántos jóvenes? Bueno, es probable que los jóvenes ahora sientan que pueden aspirar a una posición de poder, a una posición de mando, porque dominen algunas teclas de lo que son, digamos, las prioridades del momento. Que tal vez puede existir un liderazgo que, aunque tiene mucho tiempo en los partidos, probablemente no tenga, digamos, una visión refrescada de cuáles son los problemas de ahora y cómo abordarlo. Entonces, claro, esto es un fenómeno que está pasando en muchas partes del mundo. Ahora bien, no hay dudas de que, como tú dices, o sea, al haber un deseo de los partidos de activarse, aunque el 2022 no es un año preelectoral, lo han convertido prácticamente en un año preelectoral. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en este año se activaron, como nunca, las fuerzas de la oposición. El PLD, por un lado, Sí. con Danilo y su candidato que eligió ya, hasta candidato eligieron, y Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo. Entonces, también hay un conjunto de partidos que se están moviendo y están haciendo actividades en todo el país, con miras a entrar en el 2023 ya preparados para la pelea del 24. Sí. Porque la pelea del 24 comienza desde las elecciones municipales. La Junta Central Electoral también está haciendo su trabajo, según con los recursos que tiene, que no son muchos. Pero de todas maneras ya estamos en un año político. Sí, prácticamente. Estamos cerrando el 2022 con un buen sesgo de actividad electorera y política. Ya como muy definido. Muy todo. definido ya. Ya la gente sabe, al menos que no surja en el 23 una figura nueva, pero ya sabe que hay tres opciones. Sí. Tres opciones. Y no ven más allá de esas tres opciones como los competidores para el torneo del 24. Y el presidente ya sabe con qué se va a enfrentar y tiene tiempo para prepararse y poder competir con la ventaja que tiene de estar en el poder. Aunque fíjate, a veces el estar en el poder es una ventaja, pero también el estarlo a veces puede ser una desventaja. ¿Por qué? Cuando ya está según desgastado. cómo tú manejes los desafíos que tienes, o sea, pasa la prueba o no la pasa. Sí, Entonces, así es. por ejemplo, en este año, y estamos aquí haciendo un reenganche de temas y de situaciones. Este año, por ejemplo, comenzó el 2000, prácticamente en febrero, con una guerra. Una guerra, no le vamos a decir una guerra mundial, pero una guerra que está involucrando Y afecta, a muchos países afectado. y a las grandes potencias. O sea, las grandes potencias. Entonces, es una guerra que todavía persiste. Es una guerra que, más allá de los daños materiales, los daños humanos, los daños económicos, ha impactado la economía del mundo increíblemente. Entonces, hay un proceso de inflación que venía ya desde hace tiempo, que venía desde la misma, este problema que la pandemia produjo un declive económico mundial, se le agrega una guerra que también lo profundiza y lo agrava. Entonces, el mundo ha tenido que pasar este año en esos vaivenes, o sea, tratando de la gente recuperarse, pero por el otro lado con un ancla ahí de la guerra que no le permite mucho. Entonces, dependiendo cómo tú manejes los impactos de esa guerra y también los que dejó la pandemia del COVID en este año, eso te puede dar, digamos, calidades o herramientas para saber cómo enfrentar lo que viene ahora en el 2023. ¿Qué es lo que viene? Bueno, los economistas más prominentes están prediciendo que este puede ser un año, el 23, de recesión o de estanflación. El año cierra con indicadores un poco favorables para los Estados Unidos, que se pensaban que su nivel de inflación iba a ser más alto pero no obstante,
como estamos en un mundo en guerra, peleando, uno no sabe qué factor puede alterar ese curso de recuperación que se ve normal ahora. ¿Y cuáles serían entonces los desafíos del 2023? Aquí también se va a tener que agregar la salud y el COVID, porque entonces ahora resulta que el COVID ha repuntado. Sí, hay que hacer nuevas estrategias. No, una nueva estrategia. Sí. Y fíjate cómo en muchas partes del mundo ya se están tomando las precauciones del lugar, porque lo que se teme es que ya en los primeros meses del 2023 la pandemia vuelve a estar azotando casi como lo hizo en el 2020. Eso es terrible, o sea, sería como volver para atrás. Sí, eso es como casi prácticamente te desborona los planes, porque la gente tiene muchos planes de renacer, inclusive ya muchos proyectos están en marcha, muchos artistas están en los escenarios, el deporte ya se observa mucha gente en las sillas, mucho seguimiento, y muchos proyectos que están varados pues están en recuperación. Entonces, ahora existe esta amenaza, lo que dicen en materia de planificación, una amenaza de desestabilizar nuevamente el país. Primero con la salud, después afecta a la educación, termina poniendo en crisis el sistema económico de un país. Claro. Y luego la política también se estanca y el gobierno no avanza. Todo es como una cadena. En breve volvemos. Entre Periodistas.